El poder absoluto atrae a los mejores guerreros, y al mayor de todos los guerreros bárbaros, Atila, lo llamaban el azote de Dios. A mediados del siglo V, este líder huno comandaba el ejército más temible que Europa había visto desde Alejandro Magno. 200.000 guerreros a caballo que arrasaban todo a su paso, sembrando terror desde las estepas de Asia hasta el corazón de Europa. Frente a ellos, un imperio en decadencia. Roma, la que una vez fue la mayor potencia militar del mundo conocido, apenas podía reunir unas pocas legiones. Sus provincias se rebelaban, sus fronteras se desmoronaban, su economía se hundía. Sus emperadores eran simples marionetas. Para el año 450 la caída de Roma parecía inevitable. Pero un solo hombre se interpuso entre la destrucción total y la supervivencia de la civilización occidental, un general romano cuyo nombre ha sido injustamente olvidado por la historia, Flavio Aecio, el último de los romanos. Con solo 30.000 hombres, muchos de ellos antiguos enemigos de Roma, Aecio conseguiría lo imposible: derrotar al ejército más grande y temible de su época, y después cometería el error que le costaría la vida y aceleraría la caída del imperio que había salvado. Esta es su historia. Para entender el logro de Aecio, debemos comprender primero el mundo en el que vivió. A principios del siglo V, el Imperio Romano ya no era la potencia unificada que había dominado el Mediterráneo durante siglos. En el año 395, tras la muerte del emperador Teodosio I, el imperio se había dividido formalmente en dos mitades: el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, y el Imperio Romano de Occidente, con capital en Rávena. Roma hacía tiempo que había dejado de ser la capital efectiva. Mientras el Imperio Oriental prosperaba, protegido por las impresionantes murallas de Constantinopla y por una economía comercial vibrante, el occidental se desmoronaba. Las incursiones bárbaras eran constantes, los recursos escaseaban, los impuestos apenas se recaudaban, las legiones disminuían en número y calidad. En 410, un acontecimiento impensable ocurrió. Roma fue saqueada por los visigodos de Alarico. Por primera vez en 800 años, bárbaros entraban en la ciudad eterna. El impacto psicológico fue devastador. Si Roma podía caer, ¿qué quedaba seguro en el mundo? Y entonces, en medio de este caos, nace nuestro protagonista. Flavio Aecio vino al mundo alrededor del año 390, en Durostorum, actual Silistra en Bulgaria. Hijo de un general romano y de una noble italiana, Aecio estaba destinado a la carrera militar desde su nacimiento. Pero su educación no sería convencional. Como muchos jóvenes romanos de familias influyentes en aquella época, fue enviado como rehén honorario a la corte de los hunos. Esta práctica, que hoy nos parecería bárbara, era entonces diplomacia habitual. Los imperios intercambiaban jóvenes nobles como garantía de pactos y tratados. Estos rehenes eran tratados con respeto, educados y, a menudo, se convertían en puentes entre civilizaciones. El joven Aecio pasó varios años entre los hunos, aprendiendo su lengua, sus costumbres, sus tácticas de batalla. Cabalgó con ellos, cazó con ellos, luchó junto a ellos. Se ganó su respeto y, lo más importante, comprendió cómo pensaban. Este conocimiento adquirido en su juventud sería crucial décadas más tarde. Mientras Aecio crecía entre bárbaros, el imperio seguía deteriorándose. Las provincias británicas fueron abandonadas en 410. Hispania estaba en gran parte en manos de suevos, vándalos y alanos. En 429, los vándalos cruzaron a África, la joya del imperio, el granero de Roma, y comenzaron a conquistarla metódicamente. Cuando Aecio regresó a la civilización romana, encontró un mundo cambiado. Ya no era un imperio que dictaba términos a los bárbaros, sino uno que apenas podía contenerlos. Las legiones, otrora formadas por ciudadanos romanos, ahora estaban compuestas principalmente por mercenarios bárbaros. El poder real estaba en manos de generales, no de emperadores. Aecio ascendió rápidamente en el escalafón militar. Su inteligencia, coraje y sobre todo su comprensión única de los pueblos bárbaros le dieron ventaja. Mientras otros generales romanos despreciaban a estos salvajes, Aecio los respetaba y comprendía. Sabía que el futuro de Roma dependía no de derrotarlos, sino de integrarlos. En 423, a la muerte del emperador Honorio, Aecio ya era un comandante respetado. Los siguientes años los pasaría inmiscuido en las intrigas palaciegas que caracterizaban la política romana de la época. Se alió con el usurpador Juan contra Valentiniano III, el legítimo heredero apoyado por Constantinopla. Cuando la rebelión fracasó, Aecio hizo algo sorprendente. Utilizó sus conexiones con los hunos para regresar a Italia con un ejército mercenario y, en lugar de continuar la lucha, negoció un pacto.
Gala Placidia, madre y regente del joven Valentiniano III, reconoció su valía y le concedió el título de comes, conde, y el mando militar en la Galia. Fue en la Galia donde Aecio demostraría su genio. Entre 425 y 450, prácticamente solo, mantuvo unida esta vital provincia romana. Derrotó a los francos y a los visigodos cuando se rebelaron. Recuperó territorios perdidos, negoció cuando era necesario, luchó cuando no había alternativa. Su política no era la dominación total al estilo de los generales romanos de antaño, sino una estrategia pragmática de equilibrio de poderes. Enfrentaba a unas tribus contra otras, creaba alianzas temporales, cedía territorios menos valiosos para conservar los esenciales. No era la Roma imperial en su apogeo, pero funcionaba. Mientras tanto, lejos en el este, sus antiguos anfitriones, los hunos, consolidaban un imperio formidable bajo un nuevo líder, Atila. Hasta mediados del siglo V, los hunos habían sido principalmente un problema para el imperio oriental, pero Atila, tras arrasar los Balcanes y extorsionar enormes cantidades de oro a Constantinopla, miró hacia el oeste. En 450 encontró su excusa. Honoria, hermana del emperador Valentiniano III, humillada por un matrimonio arreglado, envió en secreto un anillo a Atila pidiéndole ayuda. El huno interpretó esto como una propuesta matrimonial y reclamó la mitad del imperio occidental como dote. Era un pretexto absurdo, pero Atila no necesitaba razones genuinas. Su imperio estepario requería constante expansión y botín para mantener unidas a las diversas tribus bajo su mando. Occidente, más débil que Oriente, era el objetivo lógico. En la primavera de 451, el martillo cayó. Atila cruzó el Rin con el mayor ejército que Europa había visto en siglos. Algunas crónicas hablan de 500.000 guerreros, aunque los historiadores modernos consideran más plausible la cifra de 200.000. Aún así, una fuerza abrumadora. Ciudades como Trèveris, Metz, Reims, Arras, Cambrai y Estrasburgo fueron arrasadas. Sus habitantes, masacrados o esclavizados, nada parecía poder detener la marea juna. En Roma, el pánico cundió. El emperador Valentiniano III consideró abandonar Italia y huir a Constantinopla. Pero Aecio, entonces Magister Militum, comandante supremo del ejército occidental, tenía otros planes. Durante años había estado cultivando relaciones con los mismos bárbaros a los que combatía. Los respetaba como guerreros, entendía sus motivaciones. Y ahora, cuando la hora más oscura se cernía sobre Roma, Aecio jugaría su carta maestra. Sabía que no podía derrotar a Atila solo con las fuerzas romanas, pero también sabía que los hunos representaban una amenaza no solo para Roma, sino para todos los pueblos establecidos en territorio imperial, con una mezcla de diplomacia, carisma y, en algunos casos, simple soborno. Aecio logró lo imposible, unir a romanos y germanos contra la amenaza común. Teodorico Prieno, rey de los visigodos, fue su aliado más valioso. Los mismos visigodos que habían saqueado Roma 40 años antes, ahora luchaban por preservar la civilización romana. A ellos se unieron contingentes de francos, burgundios, sármatas, armoricanos e incluso pequeños grupos de sajones y alamanes. Era un ejército de antiguos enemigos, unidos solo por el liderazgo de Aecio y el miedo común a los hunos. Pero sería suficiente para cambiar el curso de la historia. A principios de junio del año 451, las fuerzas de Aecio y sus aliados marchaban hacia el norte de la Galia. El objetivo era interceptar a Atila antes de que pudiera alcanzar y saquear la rica ciudad de Aureliana, actual Orleans. El ejército combinado romano-germánico que había logrado reunir a Aecio sumaba aproximadamente 30.000 hombres. Una fuerza impresionante para los estándares de la época, pero aún drásticamente inferior a los 200. 10.000 guerreros hunos y sus vasallos que componían la horda de Atila. La disparidad numérica era abrumadora. En campo abierto, la caballería ligera huna, con su movilidad superior y sus mortíferas tácticas de ataque y retirada, masacraría al ejército de Aecio. El general romano lo sabía mejor que nadie, pero Aecio tenía ventajas que Atila no. Conocimiento del terreno, líneas de suministro más cortas y sobre todo, la desesperación de quien lucha por su hogar. Además, sus años entre los hunos le habían enseñado sus debilidades. Los hunos eran formidables en combate abierto, pero menos efectivos en terrenos accidentados. Dependían en gran medida del factor sorpresa y el terror psicológico. Y, lo más importante, no estaban acostumbrados a enfrentarse a enemigos que conocían sus tácticas de antemano. La primera fase de la estrategia de Aecio fue puramente defensiva. Envió pequeños destacamentos para retrasar el avance huno mientras evacuaba ciudades, quemaba cultivos y envenenaba pozos en la ruta prevista del enemigo.
Esta táctica de tierra quemada tenía un doble propósito: negar recursos a los hunos, cuyo enorme ejército requería cantidades masivas de alimento, y canalizarlos hacia un terreno de su elección. El terreno elegido fueron los campos cataláunicos, Campi Catalaunici, una extensa llanura cerca de la actual Châlons-en-Champagne, en el noreste de Francia. A primera vista parecía una elección extraña. Un campo abierto favorecía a la caballería juna, pero Aecio había estudiado cuidadosamente la zona. La llanura estaba rodeada de colinas bajas que ofrecían posiciones defensivas. Un pequeño río dividía el campo, creando un obstáculo natural. Y lo más importante, había suficiente espacio para maniobrar, pero no tanto como para permitir a los hunos rodear completamente a sus fuerzas. Mientras tanto, Atila avanzaba hacia Orleans. El 14 de junio de 451 comenzó el asedio de la ciudad. Los habitantes resistieron valientemente, confiando en la promesa de Aecio de que llegaría ayuda, y Aecio cumplió su palabra. Justo cuando las murallas de Orleans estaban a punto de ceder, el ejército romano germánico apareció en el horizonte. Atila, sorprendido por la rapidez de la respuesta y por la inesperada alianza de sus enemigos, levantó el asedio y comenzó a retirarse hacia el este. Esta retirada no era cobardía. Atila simplemente buscaba un terreno más favorable para la batalla decisiva. Y, sin saberlo, estaba siguiendo exactamente el camino que Aecio había planeado. El 20 de junio de 451, ambos ejércitos se encontraron en los campos cataláunicos. La batalla que cambiaría el destino de Europa estaba. El plan era arriesgado pero ingenioso. Aecio colocó a las tropas menos confiables, auxiliares de diversas tribus germánicas menores, en el centro, donde enfrentarían directamente a los hunos. Las fuerzas visigodas, las más numerosas de sus aliados, ocuparían el ala derecha bajo el mando directo de Teodorico I. Las legiones romanas, aunque disminuidas, seguían siendo disciplinadas y bien equipadas, y junto con los francos ocuparían el ala izquierda, comandada personalmente por Aecio. Pero la verdadera genialidad del plan estaba en el terreno. El campo de batalla no era completamente llano como parecía a simple vista. En el lado derecho, donde estarían los visigodos, había una colina baja pero estratégica. El que controlara esa elevación tendría ventaja táctica. Atila, por su parte, dispuso a sus fuerzas con los hunos en el centro, bajo su mando directo, y los diversos pueblos vasallos, ostrogodos, gépidos, érulos, entre otros, en las alas. Su plan era simple pero efectivo. Una carga masiva de caballería para romper el centro enemigo, seguida por maniobras envolventes desde los flancos. La mañana del 20 de junio amaneció brumosa. Cuando el sol dispersó la niebla, reveló dos enormes ejércitos preparados para la batalla. Las proporciones eran claras. Por cada romano o aliado, había al menos 6 guerreros hunos o vasallos. La batalla comenzó con un movimiento sorpresa. Ambos ejércitos avistaron simultáneamente la importancia de la colina en el flanco derecho romano. Destacamentos de los visigodos de Teodorico y de los ostrogodos de Balamir, vasallo de Atila, corrieron a ocuparla. Los visigodos llegaron primero y rechazaron el asalto ostrogodo. Era una pequeña victoria pero crucial. Desde esa posición elevada, podían observar los movimientos hunos y resistir mejor las cargas de caballería. Viendo su desventaja táctica, Atila decidió acelerar el ataque principal. Al mediodía, dio la señal. Miles de jinetes hunos cargaron contra el centro de la línea romano-germánica, lanzando nubes de flechas mientras avanzaban. El centro, compuesto por auxiliares germánicos menos experimentados, comenzó a ceder como Aecio había previsto. Era parte del plan. A medida que se replegaban, creaban un embudo natural, canalizando a la caballería una hacia un espacio cada vez más estrecho. Mientras tanto, en el ala derecha, Teodorico I lideró personalmente una carga visigoda desde la colina contra el flanco izquierdo huno. La pendiente aumentó el impulso de la carga, haciéndola devastadora. Pero en medio del combate ocurrió un desastre. Teodorico, en la vanguardia de sus tropas, fue alcanzado por una jabalina huna y cayó de su caballo. En la confusión de la batalla, fue pisoteado hasta la muerte por sus propios hombres. La muerte del rey visigodo podría haber desmoralizado a sus tropas, pero su hijo, Turismund, al ver caer a su padre, reunió a los nobles visigodos y, en lugar de retirarse, intensificó el ataque gritando venganza. Lo que podría haber sido un momento de quiebre se convirtió en un impulso renovado. En el ala izquierda, Aecio ejecutaba su propia maniobra maestra. Mientras parte de sus fuerzas contenían a los ostrogodos y gépidos, él personalmente lideró una fuerza de caballería romana y franca en un amplio arco que los llevó detrás de las líneas hunas. Para media tarde, la batalla había evolucionado de una forma que Atila no esperaba. Sus fuerzas,
En lugar de envolver a los romanos como planeaba, estaban siendo ellas mismas envueltas. La clásica maniobra una de fingir retiradas para atraer al enemigo a emboscadas no funcionaba contra Aecio, que conocía demasiado bien esa táctica. La disciplina romana, combinada con el feroz coraje de los visigodos sedientos de venganza, comenzó a inclinar la balanza. Los hunos, acostumbrados a victorias rápidas mediante el terror y la movilidad, se encontraron en una batalla de desgaste para la que no estaban preparados. A medida que caía la tarde, el campo de batalla se había convertido en un caos de luchas individuales. Las líneas de batalla originales habían desaparecido. Romanos, visigodos, francos, hunos, ostrogodos y gépidos luchaban en una mezcla confusa. Pero en medio de este caos, la estrategia de Aecio estaba funcionando. Los hunos, atrapados en el centro, eran atacados desde 3 lados. Su ventaja numérica se anulaba en el embudo que Aecio había creado. Su caballería, que necesitaba espacio para maniobrar, se encontraba ahora en una masa congestionada, donde sus arcos compuestos resultaban inútiles. Al anochecer, Atila tomó la difícil decisión de retirarse a su campamento fortificado, formado por un círculo de carretas. Era la primera vez que el azote de Dios retrocedía en batalla. Durante la noche, desde el campamento 1 llegaban extraños ruidos, cánticos fúnebres mezclados con el golpeteo de armas contra escudos. Los exploradores informaron que Atila había ordenado construir una enorme pira con sillas de montar. Su intención, si la derrota era inminente, era arrojarse a las llamas antes que ser capturado. Aecio reunió nuevamente a sus generales. La victoria estaba al alcance. Con las primeras luces, podrían asaltar el campamento 1 y aniquilar por completo al ejército de Atila. Pero aquí es donde Aecio tomó una decisión que muchos considerarían inexplicable. En lugar de presionar para la destrucción total de los hunos, aconsejó permitir su retirada. Sus razones, aunque no registradas explícitamente, pueden deducirse. Un Atila completamente derrotado sería reemplazado por un nuevo líder huno, posiblemente más peligroso. Además, sin la amenaza juna, la recién forjada alianza romano-germánica podría disolverse, y los visigodos podrían volverse demasiado poderosos. En el pragmático cálculo político de Aecio, un Atila debilitado pero vivo era más útil que un vacío de poder. Así, cuando Turismund, el nuevo rey visigodo, insistió en vengar completamente a su padre, Aecio lo convenció de regresar rápidamente a Tolosa, actual Toulouse, para asegurar su trono ante posibles usurpadores. Al amanecer del 21 de junio, Atila esperaba el asalto final. En cambio, vio cómo el ejército romano germánico comenzaba a dispersarse. Los visigodos marcharon hacia el sur. Otros contingentes se retiraron en diferentes direcciones. Atila, desconfiado ante lo que podría ser una trampa, permaneció en su campamento todo el día. Solo al anochecer, cuando quedó claro que el enemigo realmente se había retirado, ordenó a sus fuerzas comenzar la marcha de regreso al este, hacia el Rin. La batalla de los campos cataláunicos había terminado. No con el aniquilamiento total que podría haber sido, sino con una victoria estratégica romana. El avance huno hacia el corazón de la Galia se había detenido. La invencibilidad de Atila se había roto. Las bajas fueron enormes en ambos bandos. Las crónicas antiguas hablan de hasta 300.000 muertos en total, aunque los historiadores modernos estiman cifras más modestas pero aún impresionantes. Quizás 40. De hunos y aliados, y 20.000 romanos y germánicos. Entre los caídos notables estaba Teodorico I, rey de los visigodos, cuya muerte en batalla sería cantada por bardos durante generaciones. Aecio había logrado lo imposible. Con un ejército muy inferior en número, había derrotado al legendario Atila. Había salvado la Galia y, por extensión, el Imperio Romano de Occidente. Era el cenit de su carrera militar, pero las consecuencias políticas de esta victoria y las decisiones que Aecio tomaría o dejaría de tomar en los años siguientes tendrían un impacto histórico que ni siquiera él podría haber previsto. La victoria en los campos cataláunicos elevó la reputación de Flavio Aecio a alturas sin precedentes. De regreso a Rávena, capital del Imperio Occidental, fue recibido como un héroe. El Senado le otorgó honores. El pueblo lo aclamaba como el Salvador de Roma. El emperador Valentiniano III, que había considerado huir ante la invasión juna, ahora lo recibía con abrazos y promesas de recompensas. Aecio estaba en la cúspide de su poder. Como Magister Militum, controlaba el ejército. Su red de alianzas con pueblos germánicos le daba una influencia diplomática inigualable. Su victoria sobre Atila le había dado un prestigio que ningún general romano había disfrutado en décadas. En esencia, Aecio era el verdadero gobernante del Imperio Romano de Occidente. Solo le faltaba el título.
Y aquí es donde cometió lo que muchos historiadores consideran su error fatal. No aprovechó su momento de máxima popularidad para asumir formalmente el poder. A diferencia de generales anteriores como Estilicón o posteriores como Odoacro, Aecio mantuvo una lealtad inquebrantable a la idea de Roma y a la legitimidad imperial. A pesar de tener el poder efectivo, nunca consideró destronar a Valentiniano III y proclamarse emperador, o siquiera nombrar un títere que lo reemplazara. Esta lealtad, admirable en un sentido moral, resultaría desastrosa desde una perspectiva política. Mientras tanto, Atila, aunque derrotado, no estaba destruido. En 452, reagrupó sus fuerzas y, en lugar de atacar la Galia nuevamente, invadió Italia. Esta vez, evitó la confrontación directa con Aecio, cuyas fuerzas estaban debilitadas tras la gran batalla del año anterior. Aquileia, una de las ciudades más grandes del norte de Italia, fue sitiada, tomada y completamente arrasada. Milán y Pavía corrieron una suerte similar, aunque no fueron destruidas totalmente. El camino hacia Roma estaba abierto. En la ciudad eterna, el pánico era total. Muchos ciudadanos huyeron. El emperador Valentiniano III abandonó la capital y se refugió en la más segura Rávena. Aecio, con recursos militares limitados, adoptó una estrategia de guerrilla, hostigando las líneas de Poitiers, suministro Junas y evitando batallas campales. Era una táctica efectiva pero lenta, y Roma parecía condenada. En este momento crítico, ocurrió algo inesperado. El Papa León I, posteriormente conocido como León Magno, viajó personalmente al campamento de Atila, cerca del río Mincio, y negoció directamente con el azote de Dios. Lo que se dijo en ese encuentro nunca se supo con certeza. La leyenda cristiana afirma que Atila vio a los santos Pedro y Pablo flotando sobre la cabeza del pontífice, amenazándolo con espadas. La realidad probablemente fue más prosaica, una combinación de diplomacia hábil, un generoso tributo y factores externos que ya presionaban a Atila. Entre estos factores estaban la hambruna y una plaga que afectaban a sus tropas, la amenaza del Imperio Oriental que movilizaba fuerzas, y las acciones de guerrilla de Aecio que hacían cada vez más difícil mantener el ejército huno en territorio italiano. Sea cual fuere la razón, Atila accedió a retirarse de Italia y regresar a sus territorios en la actual Hungría. Roma se había salvado nuevamente, aunque esta vez más por diplomacia que por fuerza militar. Para Aecio, sin embargo, este episodio representó un golpe a su prestigio. Aunque sus tácticas habían contribuido a la retirada huna, ante los ojos del público y de la corte imperial, había sido el Papa, no el general quien había salvado a Roma. En 453 llegaron noticias que cambiarían nuevamente el panorama político. Atila había muerto repentinamente durante su noche de bodas con una princesa germánica llamada Íldico. Algunas fuentes sugieren una hemorragia nasal fatal, posiblemente causada por consumo excesivo de alcohol. Otras insinúan envenenamiento. Con la muerte de Atila, su imperio multiétnico comenzó a desmoronarse rápidamente. Sus numerosos hijos lucharon entre sí por la sucesión, mientras que los pueblos sometidos se rebelaron uno tras otro. La amenaza huna, que había sido la justificación principal del poder extraordinario de Aecio, ya no existía. En la corte de Rávena, los vientos políticos comenzaron a cambiar. Valentiniano III, ahora con 34 años y cansado de vivir bajo la sombra de su poderoso general, empezó a prestar oídos a cortesanos que veían a Aecio como una amenaza. El más influyente de estos cortesanos era Petronio Máximo, un rico senador con ambiciones propias. Junto con Heraclio, comenzó a sembrar dudas en la mente del emperador. No era sospechoso que Aecio hubiera permitido escapar a Atila después de los campos cataláunicos. No era conveniente para el general mantener la amenaza juna para justificar su propio poder. Y ahora que Atila había muerto, no era probable que Aecio buscara finalmente la corona imperial. Estas insinuaciones encontraron terreno fértil en la insegura mente de Valentiniano. El emperador siempre había temido y resentido a Aecio, incluso mientras dependía de sus habilidades militares. Para reforzar su posición, Aecio buscó una alianza matrimonial con la familia imperial. Su hijo Gaudencio se comprometió con Placidia, hija de Valentiniano. Este compromiso, que hubiera unido las casas de Aecio y Valentiniano, parecía asegurar la posición del general, pero en realidad solo intensificó los miedos del emperador. Si Aecio se convertía en su suegro, su influencia sería aún mayor. El momento para actuar era ahora, antes de que la alianza se concretara. El 21 de septiembre de 454, Aecio fue convocado al Palacio Imperial en Roma para una reunión sobre asuntos financieros. Era una convocatoria rutinaria, que no despertó sospechas. Aecio acudió con pocos guardias, como era su costumbre cuando visitaba al emperador. En la sala del trono,
Encontró a Valentiniano III revisando documentos con el Heraclio. Mientras discutían cuestiones de impuestos y presupuesto militar, Valentiniano súbitamente acusó a Aecio de traición. Antes de que el general pudiera responder, el emperador sacó una espada que había mantenido oculta y atacó personalmente a Aecio. No fue un ataque hábil, Valentiniano no era guerrero, pero tomó por sorpresa al general. Mientras Aecio retrocedía, Heraclio y varios guardias prealertados se unieron al ataque. Superado en número y traicionado por el hombre al que había servido fielmente, Flavio Aecio, el último gran general de Roma, cayó muerto en la sala del trono. Tenía aproximadamente 64 años. Según el historiador Procopio, cuando Valentiniano más tarde se jactó del asesinato ante un cortesano romano, éste respondió: «Si mi mano derecha hubiera cortado mi mano izquierda, habría sido un acto no menos imprudente que la muerte de Aecio». La predicción resultó profética. Sin Aecio, el emperador perdía a su mejor general y el vínculo con los aliados germánicos que habían sido cruciales para la defensa del imperio. La venganza no tardó en llegar. El 16 de marzo de 495, menos de 6 meses después del asesinato de Aecio, Valentiniano III fue asesinado mientras practicaba tiro con arco en los jardines imperiales. Los asesinos eran 2 guardias bárbaros, antiguos soldados leales a Aecio. Tras el asesinato, Petronio Máximo, el mismo senador que había conspirado contra Aecio, se proclamó emperador. Su reinado duraría apenas 75 días. Sin la protección de Aecio y sus alianzas, Roma estaba indefensa. Cuando Genserico, rey de los vándalos, atacó desde su base en el norte de África, no hubo nadie para organizar una defensa efectiva. El 31 de mayo de 455, Petronio Máximo intentó huir de Roma ante la llegada de los vándalos. La multitud, viendo la cobardía del emperador que había contribuido a la muerte del general que podría haberlos protegido, lo lapidó hasta la muerte en las calles. 3 días después, Genserico entraba en Roma. A diferencia del saqueo de 410 por los visigodos, que había sido relativamente breve y contenido, los vándalos permanecieron en la ciudad durante 2 semanas completas, saqueándola metódicamente. Aunque el Papa León I nuevamente intercedió, solo logró evitar incendios y matanzas masivas. Los vándalos se llevaron todo lo que pudieron cargar, incluyendo a la emperatriz Licinia Eudoxia y sus hijas. Este segundo saqueo de Roma en menos de 50 años fue un golpe devastador al ya tambaleante imperio. En los siguientes 21 años, el trono occidental cambiaría de manos 9 veces. Ninguno de estos emperadores efímeros tuvo el poder o la habilidad de Aecio para mantener unidas las provincias restantes. El ejército, privado de su mejor comandante, se fragmentó en unidades leales a diferentes generales. Las provincias, sin la red de alianzas que Aecio había tejido cuidadosamente, cayeron una tras otra ante invasores o se independizaron bajo líderes locales. En 432 solo quedaba Italia bajo control nominal romano. El 4 de septiembre de 476, Odoacro, un comandante germánico del ejército romano, depuso al último emperador occidental, el joven Rómulo Augustulo. En lugar de nombrar un nuevo emperador, Odoacro se proclamó Rex Italiae, rey de Italia, enviando las insignias imperiales a Constantinopla con el mensaje de que Occidente ya no necesitaba un emperador propio. Convencionalmente, este acto marca el fin del Imperio Romano de Occidente y el comienzo de la Edad Media en Europa. La pregunta inevitable es, ¿habría sido diferente el destino de Roma si Aecio hubiera vivido? Los historiadores modernos generalmente concuerdan en que la caída del Imperio Occidental era probablemente inevitable a largo plazo. Las presiones demográficas, económicas y militares eran demasiado grandes. La estructura imperial, demasiado rígida para adaptarse a las nuevas realidades. Sin embargo, muchos también creen que sin el asesinato de Aecio, el colapso habría sido más lento y posiblemente menos catastrófico. Su red de alianzas y su habilidad militar probablemente habrían mantenido un núcleo romano viable durante más tiempo, permitiendo una transición más gradual hacia los reinos germánicos medievales. Su mayor legado fue quizás la batalla de los Campos Cataláunicos. Si Atila hubiera derrotado a Aecio y conquistado la Galia, posiblemente habría establecido un imperio uno que abarcara desde el Rin hasta el Atlántico. La cultura romana cristiana que eventualmente evolucionaría hacia la Europa medieval habría sido completamente diferente, o quizás ni siquiera habría surgido. En este sentido, aunque Aecio no pudo salvar el imperio romano, sí salvó las romanitas, la esencia cultural romana, al permitir que se fusionara gradualmente con los pueblos germánicos que admiraban muchos aspectos de la civilización que estaban reemplazando. El error fatal de Aecio fue, irónicamente, su virtud.
su inquebrantable lealtad a un sistema y a un emperador que no la merecían. Como muchos grandes hombres a lo largo de la historia, fue traicionado por las mismas instituciones que había dedicado su vida a proteger, a diferencia de Julio César, que cruzó el Rubicón, o de Augusto, que transformó la república en imperio. Aecio se mantuvo fiel a su juramento hasta el final. Pudo haber tomado el poder formal cuando regresó victorioso de los campos cataláunicos. Las legiones lo habrían apoyado. Los aliados germánicos le eran personalmente leales. El Senado probablemente habría aceptado un hecho consumado, pero no lo hizo. Ya fuera por genuino respeto a la legitimidad imperial, por cálculo político erróneo, o simplemente porque creía que podía ejercer el poder real sin necesitar el título, Aecio perdió su momento histórico. Esta tragedia personal se convirtió en una tragedia histórica. La Roma que había conocido tantos generales ambiciosos que usurparon el trono, finalmente encontró uno que no lo hizo, y lo asesinó de todos modos. El historiador Edward Gibbon, en su monumental obra Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, escribió sobre Aecio. La prosperidad del Imperio Romano de Occidente dependía de su vida. Su muerte fue la señal de su desaparición definitiva. Es un epitafio adecuado para el hombre que los cronistas de su tiempo llamaron el último de los romanos. En los siglos posteriores, mientras Europa entraba en la Edad Media, el recuerdo de Aecio se desvaneció gradualmente de la memoria popular. No tuvo un cronista dedicado como Julio César, ni fue mitificado como Arturo. Su historia fue eclipsada por la de Atila, cuya imagen terrorífica capturó más la imaginación medieval. Solo en épocas recientes, con una reevaluación histórica más objetiva, la figura de Flavio Aecio ha comenzado a recibir el reconocimiento que merece. El del general que, contra todo pronóstico, derrotó al ejército más temible de su época y ganó para la civilización occidental un tiempo crucial, comprando con su victoria décadas que permitirían la transición del mundo antiguo al medieval. Quizás el verdadero legado de Aecio no fue lo que salvó, un imperio ya condenado, sino lo que hizo posible, un futuro donde elementos de la civilización romana sobrevivirían, transformados pero reconocibles en las culturas que surgirían de sus cenizas. Su historia nos recuerda que a veces, en los momentos críticos de la historia, un solo individuo puede marcar la diferencia, y que las grandes victorias pueden ser seguidas por grandes tragedias, especialmente cuando el triunfo militar no va acompañado de astucia política. La Roma que Aecio amó y por la que luchó desapareció poco después de su muerte. Pero el mundo que ayudó a forjar, un mundo donde la herencia romana se fusionaría con las energías de los pueblos germánicos para crear eventualmente la Europa medieval y moderna, ese mundo perdura hasta nuestros días. En ese sentido, aunque traicionado y olvidado, Flavio Aecio, el último de los romanos, ganó finalmente su batalla más importante.